Ok, bien. Entonces vamos esta noche a comenzar con el tema de las preguntas. Ese es el título. ¿Cristo fue un hombre real? Es la pregunta, ¿no? Si conocemos esta gran verdad, entonces podemos dilucidar muchas interrogantes al respecto. Bien, para comenzar como preámbulo, Hebreos 2:17 dice lo siguiente. Hermano Néstor, si me puedes poner en grande, si no, no sé. Ahí está, muy bien, gracias Néstor. Bien, voy a mover el chat aquí a un costado para que no me tape. Listo. Dice, Hebreos 2:17, nos dice que Él fue semejante a nosotros en todo sentido. En la versión Palabra de Dios para Todo, dice, por lo tanto, era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos en todo sentido. Dice esta traducción, Palabra de Dios para Todos. La Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos. La Nueva Versión Internacional dice, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos. La Nueva Traducción del Lenguaje Actual dice, para poder ayudarlos tenía que hacerse igual a ellos. Esto es Biblia, señores. Esto es Biblia, amigos monotelistas, amigos trinitarios. Esto es Biblia. Hebreos 2:17, en todas las versiones que hemos leído. Hay más versiones, pero considero que estas son suficientes. Nos está hablando de que Jesús tenía que ser igual a sus hermanos. O sea, igual. Ahora, ¿qué implica ese igual? Si Él solamente era una carne y no tenía alma y no tenía espíritu humano, ¿podría ser igual? Pero bueno, esto lo va a responder esta noche nuestro hermano Julio en las preguntas que vamos a hacer a continuación. Entonces viene la primera pregunta de esta noche. Ok. Primera pregunta, hermano Julio. A partir de textos donde Jesús habla de mi espíritu, en Lucas 23:46, ¿no? Habla de mi espíritu. Habla de mi alma en Marcos 14:34 y mi cuerpo, Mateo 26:12. Mire, aquí está hablando estos tres textos, Biblia, ¿ok? La pregunta es, ¿qué evidencia ofrecen esos textos para afirmar una humanidad plena? O sea, estos textos nos dan luz para afirmar que Jesús tenía una humanidad completa, plena, o solamente era un estuche. Adelante, hermano Julio, le escuchamos. Gracias, hermano Jaime. Evidentemente estos textos nos están demostrando que Jesús en su condición de hijo o de varón perfecto, ¿sí?, cuenta como todos los hombres de una parte material que se llama el cuerpo y una parte inmaterial que se llama el alma, el espíritu o el corazón. Eso es lo que estamos viendo nosotros ahí. Por eso esos textos que usted está mostrando, todos nos hablan de que Él tiene un cuerpo, de que Él tiene una parte material, como todos los seres humanos la tenemos, y también tiene una parte inmaterial que es su alma o su espíritu, porque en la Escritura, como también lo estuvimos mostrando en la noche de ayer, en la Escritura el alma y el espíritu son exactamente lo mismo. Entonces, al mencionarse el cuerpo humano de Jesús y al mencionarse también esa parte inmaterial de Jesús, esa parte humana inmaterial de Jesús, como su alma o su espíritu, lo que se está demostrando claramente es que Jesús fue un hombre real y verdadero. Y al ser un hombre real y verdadero, entonces esos textos están demostrando que Jesús es nuestro pariente redentor, ¿sí? Alguien que de verdad era igual a nosotros, que también era parte del linaje humano y por lo tanto podía ser nuestro pariente redentor. Él es el pariente redentor prometido que nos libertó de la esclavitud del pecado y de la muerte. Porque si Jesús no hubiera sido un hombre real y hubiera sido otra clase de individuo que no era verdaderamente un hombre, entonces Él nunca hubiera tenido una relación biológica y espiritual con nosotros. Y por ende, Él nunca habría podido haber hecho nada por nosotros. Porque para que Jesús pudiera morir en lugar de los hombres, Él debía ser legalmente un hombre, ¿sí? Debía ser legalmente un hombre para que Él pudiera morir en lugar de los hombres. Alguien que no era un hombre no podía morir en lugar de los hombres. No podía hacerlo. Entonces, fíjese que usted lo ha hecho muy bien, hermano Jaime, al traer tres textos de la palabra del Señor que de manera contundente están mostrando, de manera clarísima están mostrando que Jesucristo, como un verdadero hombre, tenía un cuerpo humano, una parte material como la tienen todos los hombres, pero también tenía una parte inmaterial como la tienen todos los hombres, al referirse él mismo a su espíritu o a su alma. Entonces, esto demuestra que Él es el pariente redentor
y que Él legalmente puede ocupar el lugar de los hombres, porque la muerte de alguien que no fuera un hombre no nos podría servir a nosotros para nada. Para que Jesús pudiera morir en lugar de nosotros, de los hombres, Él debía ser legalmente un hombre. Eso se tiene que tener muy en cuenta siempre, ¿sí? Tenía que ser legalmente un hombre. Entonces, pues, eso es lo que podemos responder, hermano Jaime, con respecto a esta pregunta que usted hace. Ok, entonces era real, ¿cierto? Era real, era un hombre real, porque estos textos está hablando. Algunos dicen ahí de que, por ejemplo, ese espíritu piensa que es el espíritu divino, otros piensan que es el alma, pero tenemos entendido por la Biblia de que solamente el hombre es tripartito. No creo que Dios sea tripartito para que él tenga estas tres condiciones, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero Sí. sí, adelante. Yo quería decir, hermano Jaime, pues, o sea, la opinión bíblica es que el hombre es bipartito. El alma y el espíritu en la Biblia realmente no tienen distinción, son exactamente lo mismo. Si usted quiere, más tarde podemos estar profundizando sobre ese tema para mostrar que no hay distinciones entre lo que es el alma humana y el espíritu humano, porque la Biblia habla de una sola parte inmaterial del hombre, una sola parte inmaterial, que la llama espíritu, la llama alma o la llama corazón. Y hay una sola parte material del hombre que es llamada carne o cuerpo o polvo. La idea de tres componentes en el hombre es algo que es un invento también de los trinitarios. En la noche de ayer yo estuve hablando sobre el tema de que el alma y el espíritu humano son exactamente lo mismo, pero lo que quiero mostrar aquí y claramente, o sea, que quede claro en esta respuesta que hemos dado, es que se está hablando de una parte material del hombre que es el cuerpo. Pero se está hablando también de una parte inmaterial del hombre que es el alma o el espíritu o el corazón, pero Jesús habla de tener un espíritu, habla de tener un alma y habla de tener un cuerpo. Entonces Él está hablando que Él es verdaderamente un hombre en todo lo que implica ser hombre. Los textos de la Biblia que ustedes mencionan son evidentes de que Él es verdaderamente un hombre, porque si Él no fuera verdaderamente un hombre, Él no hubiera podido tomar el lugar nuestro y la muerte de Cristo Jesús no hubiera servido legalmente para redimirnos. Porque si Jesucristo hubiera sido una especie de ángel, no hubiera podido redimir al hombre. Si Jesucristo hubiera sido una especie de un ser divino distinto al hombre, no hubiera jamás podido redimir al hombre. Para que Él pudiera redimir al hombre, tenía que ser un pariente redentor, alguien que estuviera verdaderamente conectado biológica y espiritualmente con nosotros en todo lo que implica ser hombre, o si no, no hubiera podido haber habido la redención. Amén. Ok, a ver, por favor no se olviden de compartir y darle el famoso tap tap para que no nos estén restringiendo el programa. Así que ahí estamos todos los guerreros de la unicidad. No se olviden de compartir y darle tac tac a la pantallita. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Y aquí está el texto y miren, el texto está aquí abajo. Miren, para que no digan de que no somos bíblicos, estamos en esta noche 100% bíblicos. Hebreos capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahí está la pantalla, lo pueden leer, está el texto ahí mostrado en la pantalla. Dice así, dice Hebreos 16, dice que Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos. Dice en todo. Esa palabra en todo, semejante a sus hermanos. Pero cuando dice en todo, ¿realmente incluye espíritu, alma y cuerpo? ¿O solo se refiere a una semejanza externa o una apariencia externa? Adelante, hermano Julio. Hermano Jaime, mire, cuando dice en todo es en todo. Cuando dice en todo es en todo, porque volvemos a lo mismo que estaba explicando en el primer punto. Si Jesucristo no hubiera sido un hombre real, entonces la muerte de Él legalmente no servía para representarnos a nosotros. Entonces, fíjese que el texto que usted está citando de Hebreos 2, 16 al 17 dice que debía ser en todo semejante a sus hermanos, pero ahí también dice, antecito, dice, para destruir por medio, dice, Él también participó de lo mismo, porque así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, por lo tanto debía ser en todo semejante a sus hermanos. Es decir, ahí está mostrando que para que la muerte de Cristo pudiera servirnos a nosotros legalmente, Él tenía que ser verdaderamente un hombre. Por lo tanto, entonces, ahí se está hablando de que Él tenía que ser en todo semejante, es en todo lo que implica ser hombre, es decir, poseyendo una parte material
como la que tienen todos los hombres, la cual es su cuerpo o su carne o el polvo que llama la Biblia, y también teniendo una parte inmaterial, una parte espiritual real, que la Biblia la llama espíritu o la llama alma o también la llama corazón. Entonces se está refiriendo que tenía que ser en todo semejante. Mire, hay un punto que sí quisiera mostrar, por qué la Biblia utiliza la palabra semejante y por qué no utiliza la palabra igual. Eso es un punto que lleva a mucha controversia. Fíjense que usted nos mostró, hay unos textos de la Biblia donde algunas versiones de la Escritura lo ponen como igual, pero cuando nosotros vamos a las palabras griegas sí nos damos cuenta que se está hablando de una semejanza. Pero ¿sabe dónde encontramos una explicación buena para ese punto de por qué se llama semejante? La encontramos en Romanos 8.3. En Romanos 8.3 dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, se está diciendo que era en todo tenía que ser un hombre real, ¿cierto? Salvo, y siempre la Biblia, cuando usted mira a Jesús, cuando se está hablando de Jesucristo, dice que salvo el pecado, es decir, él nunca estuvo contaminado por el pecado. Y por eso es que se dice semejanza de carne de pecado. Por eso la Biblia habla de esa semejanza. Ese es el punto donde está la semejanza. Porque él estaba con un cuerpo de humillación, como el que nosotros los hombres llegamos a poseer cuando Adán pecó, porque recordemos que Adán al principio tenía un estado glorioso, un estado glorificado. Nosotros cuando vemos que la Biblia creó a Adán, dice la Biblia que fue coronado de gloria y de honra, Salmo 8. Lo coronaste, lo hiciste poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Es decir, el hombre fue hecho en un estado de glorificación. Pero por causa del pecado, entonces cayó en un estado de humillación, ¿sí? Por eso la Escritura dice que cuando Cristo a nosotros nos transforme, dice, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a su cuerpo glorioso, al cuerpo de la gloria suya. Dice Filipenses 3:21. Entonces, por eso se habla de la semejanza de carne de pecado, o cuando se dice que Él era semejante, a nosotros, y de pronto no se dice igual, es porque se está haciendo la claridad de que él no estaba contaminado por el pecado, ¿sí? O por una naturaleza concupiscente, como nosotros hemos estado contaminados, y entonces eso es lo que quiere hacer la Escritura cuando se habla de esa semejanza, ¿sí? Pero Dios transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Pero definitivamente, si Jesús, mire, es que hay que tenerlo muy en claro, si Jesús no hubiera sido un hombre real, sino solamente, digamos, un caparazón de carne, donde no había un ser humano verdadero que tenía un espíritu humano que lo animara para que él fuera un hombre real, entonces esa existencia de Jesús nunca se hubiera podido identificar biológica y espiritualmente con nosotros los hombres, y nunca pudiera realmente haber sido nuestro pariente. Mire, es que a mí me gusta mucho cuando la Biblia en Levítico 25 habla del pariente redentor. Si tu hermano empobreciere y vendiere todo lo que tuviere, el pariente más próximo vendrá y rescatará, dice, el pariente más próximo. ¿Quién es un pariente próximo? Alguien del propio linaje de una familia. Y entonces, si nosotros estamos hablando de una familia humana, pues nadie puede ser pariente de otro humano si no tiene un cuerpo humano y si no tiene un espíritu humano. Entonces, por eso negar la verdadera humanidad de Jesús es algo que está negando todo el plan de salvación. Lo niega por completo. Y por eso es peligroso cuando ustedes escuchen cualquier doctrina que esté diciendo que Jesús es menos que un hombre real, por ejemplo, que él tenía una carne divina, que no lo hacía tener un cuerpo humano real, o cuando ustedes escuchen por ahí que él no tenía un espíritu humano, sino que él era otra clase de espíritu que estaba viviendo en un cuerpo, entonces ese tipo de doctrinas lo único que están haciendo es negando la Escritura y negando el plan de salvación, porque entonces ahí no hay pariente redentor.
¿sí? Se está negando todo lo que enseña Levítico 25, de que un pariente cercano podía rescatar al hombre de la esclavitud. Y en este caso, allá se está hablando tipológicamente de una esclavitud de la carne, pero tipológicamente anunciaba la libertad de la esclavitud del pecado, porque todo el que hace pecado, esclavo del pecado, dice la Biblia, ¿cierto? Entonces el hombre ha sido condenado por el pecado, y por el pecado viene la muerte, por el pecado viene la condenación, y entonces un pariente cercano que no estuviera contaminado por el pecado era el que nos podía rescatar. Por eso se habla de que semejanza de carne de pecado, pero es porque él no tuvo pecado nunca, ¿cierto? Él nunca tuvo pecado y apareció en un estado de humillación como el nuestro, que somos afectados por el pecado, pero para revertir las cosas que habían ocurrido desastrosamente con el primer Adán, ahora aparece el postrer Adán. En el primer Adán, un estado de glorificación se volvió en un estado de humillación, ¿sí? Pero en el postrer Adán, el estado de humillación nuestra se volverá en un estado de glorificación. Entonces, ahí es donde tenemos que tener presente eso. Él apareció en semejanza de carne de pecado para llevarnos otra vez al estado de glorificación, pero, como lo he repetido miles de veces, a un estado de glorificación mayor, porque la gloria postrera siempre es mayor que la primera, porque en el postrer Adán, en Cristo el Señor, ¿sí? Todo es mucho mejor que en el primer Adán. El paraíso renovado en Cristo, la Nueva Jerusalén, va a tener una gloria mucho más excelente que la gloria que se tuvo en el paraíso del Edén. Y asimismo nuestros cuerpos gloriosos van a ser mucho más excelentes que la gloria que tenía Adán y que tenía Eva antes de haber pecado. Entonces, eso es lo que quiero decir. Tiene que ser en todo, o sea, en cuerpo y en espíritu, o si no, entonces no podría servir para nada. El sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo no hubiera podido servir para nada para redimirnos si Él no hubiera sido un hombre real. Ok, muchas gracias por la respuesta. Entonces, semejante a todo, semejante a excepción del pecado. O sea, si entendí de que no podría ser igual por el tema del pecado, ¿cierto? Entonces, pero sí semejante en el sentido de que pues tiene nuestra misma nuestro mismo carne, ¿no? Casi igual en todos. A excepción, obviamente, del pecado. Bien, bueno, mira, algunas preguntas que están ahí en el chat ya se les va a responder. He dicho que al final vamos a escoger tres preguntas de un monoteísta, de un amigo trinitario y de algún amigo patripasionista o de los que creen en la carne divina, ¿ya? Así que al final vamos a escoger tres preguntas del público. Vamos con la siguiente pregunta para avanzar en esta noche, en este programa. Y la siguiente pregunta tiene que ver con esto. Pregunta número 3, hermano Julio. La tentación en el desierto. En Mateo 4:1 al 11 y en Lucas 4:1 al 13 se relata la narración de la tentación del Maestro, del Señor Jesucristo en el desierto. No fue tentado por Satanás. Entonces, en estos pasajes se muestra que Satanás le ofreció opciones reales, ¿ah? Le ofreció mucha riqueza, le ofreció gloria, ¿no? Entonces, la pregunta es bastante fuerte. ¿Podía pecar? O sea, ¿estaba en él esa condición de poder pecar si era un verdadero hombre y tenía voluntad humana? Amén. Adelante, hermano Julio. Mire, hermano Jaime, aquí nosotros tenemos que hacer un paralelo con el primer Adán, porque Cristo, no se nos olvide, es el postrer Adán, ¿cierto? Entonces existe un paralelo directo entre la creación del primer Adán y la concepción de Jesús. Nosotros no podemos olvidarnos que Jesús nació por medio de un nacimiento virginal, ¿sí? O sea, que el primer Adán, como Jesucristo, recibieron su vida directamente por un acto creativo excepcional de Dios, sin que mediara la reproducción humana ordinaria, ¿cierto? O sea, tengamos presente ese punto que es fundamental para poder entender esto. El nacimiento virginal de Jesucristo no es solamente un milagro biológico, porque de hecho es un milagro biológico que una virgen haya concebido y haya dado a luz un niño sin la necesidad de tener relaciones sexuales con un hombre. Pero no es solamente un milagro biológico, sino es una necesidad legal y teológica,
¿sí? Fue el método que Dios utilizó para introducir en el mundo a un hombre que fuera verdaderamente humano, verdaderamente un hombre, pero que no estuviera bajo la jurisdicción del pecado. Entonces, de esa manera, al hombre Cristo Jesús se le permitió ser el sustituto perfecto. Entonces, recordemos que Adán fue creado inocente, con una voluntad libre de decisión, ¿cierto? Pero no estaba inclinada al pecado. Es decir, él era alguien que era inocente, dice la palabra del Señor. Entonces, del mismo modo, Jesucristo, nuestro Señor, al nacer de una virgen por la obra del Espíritu Santo, también fue constituido como un nuevo comienzo para la humanidad y por eso, insisto, Él es llamado el postrer Adán. Al igual que Adán al principio, Jesús poseía una humanidad real y pura. Miren bien lo que estoy diciendo, pura, inocente, ¿sí? La diferencia radica en que mientras Adán falló en su estado de inocencia y perdió esa inocencia justamente por haber fallado, Jesús mantuvo esa misma inocencia a través de la obediencia perfecta, convirtiéndose en el único capaz de revertir todos los efectos de la caída que experimentó el primer Adán y que hemos tenido que sufrir todos los hombres. Entonces, como la tentación del primer Adán, recuerden, habiendo él experimentado un estado de inocencia y no una inclinación al pecado, como la sufrimos nosotros, ya en esta naturaleza caída, la tentación del primer Adán fue real, no fue mentira. Fue una tentación real. Cuando se le dijo que, cuando fue tentado por su mujer, que le mostró el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, él entonces tomó decisiones, y sí tuvo una tentación, y tomó decisiones que lo llevaron a cometer el pecado y a perder su condición de inocencia. Entonces, así como el primer Adán tuvo la posibilidad lógica de ceder ante la tentación, de la misma manera también nuestro Señor Jesucristo tuvo esa posibilidad lógica de ceder ante la tentación, ¿sí? Si Jesús no hubiera podido pecar, entonces la tentación de Jesucristo hubiera sido un simulacro, hubiera sido una mentira. Hubiera sido todo lo que se dice ahí, que él fue tentado y que el diablo entonces le ofrecía algunas cosas y que le ponía ciertas cosas así como en bandeja de plata para que él cayera en la tentación. Entonces, si esas tentaciones no fueron reales, entonces son un simulacro. Entonces la Biblia es mentira. Entonces cerremos la Biblia y apaguemos y vayámonos, porque la Biblia entonces es un libro que no nos sirve y que dice mentiras, ¿cierto? Si es que eso lo tomamos de esa manera. Pero la Biblia dice que Jesús venció. ¿A qué? Al pecado, mediante el uso perfecto de una voluntad humana que fue fortalecida por el Espíritu Santo. Por eso, miren lo que dice Hebreos 4:15, que me parece que es un texto que es muy bueno para lo que nosotros estamos hablando. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mire que otra vez ahí dice, según nuestra semejanza, ¿cierto? Siempre se está diciendo eso y dice, pero sin pecado, ¿sí? Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, fue tentado en todo fue tentado. Si no fue tentado, entonces, si las tentaciones eran una mentira, entonces hay que esconder la Escritura, y entonces nosotros no estamos predicando ninguna verdad, porque la Biblia dice claramente que fue tentado. Entonces, aquí hay un asunto. O es la Biblia la que tiene la razón al decir que Jesucristo fue tentado en todo, o son las personas que están diciendo que Jesucristo no fue tentado, que las tentaciones simplemente eran una actuación. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la Escritura o a esa gente? Pues nosotros tenemos que creerle a lo que dice la Escritura. Entonces, hagamos caso a lo que dice la palabra del Señor. La Escritura dice que fue tentado, que las tentaciones fueron reales, pero por causa de que Jesucristo tenía un estado de inocencia primero, pero también tenía una conexión poderosa y fuerte, ¿cierto?, con el Espíritu Divino, con el Espíritu Eterno.
y se rindió y doblegó todo el tiempo su voluntad humana ante el Espíritu Divino. Por esa razón él pudo vencer las tentaciones y por esa razón podemos decir que él venció el pecado y que él no pecó, aunque tenía toda la capacidad para haber pecado, porque si el primer Adán tenía la capacidad para poder pecar ante una tentación, entonces también Jesucristo nuestro Señor también tenía esa capacidad, pero él no actuó ni pecó porque siempre rindió su voluntad humana y la pudo someter a la voluntad del Padre, a la voluntad del único y verdadero Dios, ¿cierto? Entonces, por esa razón, en la condición de hombre, él venció. Espero que se haya entendido la respuesta. Si hay algo que aclarar, con mucho gusto. Ok, sí, muy bien. Hermanos que están ahí, hermano José Sierra, hermano Yair, no sé si está por ahí. A ver si me ayudan con el tema de la pantalla, hermano Néstor. Cuando el hermano hable, lo pone en pantalla grande y cuando yo hablo, me pone en pantalla grande. Sí, por favor, para que se pueda distinguir y que TikTok no lo vea como una grabación, nada más. Ok, bien, mire, hermano Julio, una vez escuché a alguien, yo sé esta parte en esta noche soy neutral, no estoy inclinado a ninguna posición, pero justamente la idea es que usted pueda explicar estos temas. Yo en una ocasión escuché a alguien dijo, ¿no? Si Jesús, obviamente él es Dios manifestado en carne, verdadero hombre y verdadero Dios, pero alguien dijo una vez, no sé si es cierto, usted me lo va a clarificar, de que si Jesús hubiera vencido a la carne, al pecado y al diablo como Dios, entonces el diablo se podría quejar, ¿no? Porque, oye, me está venciendo el Todopoderoso. Y alguien dijo, comparto esto que una vez lo leí, entonces me puse a pensar, pero si él venció como hombre, ¿sí? Él venció como el hombre, el varón perfecto. Si él venció como hombre, entonces tiene mérito su sacrificio, tiene mérito su obra redentora en favor de nosotros los pecadores. ¿Por qué? Porque un día, cuando lleguemos al cielo, quizás muchas personas se van a quejar y van a decir, oye, pero ¿por qué pecaste? No es que pues las tentaciones son grandes y Jesús vamos a poner en ese escenario y Jesús le va a decir, oye, pero yo como hombre vencí. No, tú venciste como Dios, ¿no? Entonces, no sé cuánta verdad puede haber en esa frase que lo leí, hermano Julio. A ver, explíquenos un poco, antes de pasar a la siguiente pregunta. Bueno, sí, esa frase tiene mucho de sabiduría, pero es que hay que entender una cosa fundamental que vuelvo e insisto. O sea, para que pudiera haber verdaderamente una muerte sustitutiva, para que se pudiera, para que legalmente, ¿sí? Desde lo que exigía la ley, legalmente, alguien pudiera tomar el lugar de nosotros para morir por nosotros, pues tenía que ser un hombre. Tenía que ser un hombre real, el pariente redentor, tenía que ser para que nos sirviera a nosotros, ¿cierto? Y pues nosotros pudiéramos ser redimidos. Porque el punto es el siguiente, hermano Jaime. Dios puede coger al diablo y acabarlo en cualquier momento, o sea, lo puede destruir, o sea, ya lo desaparece y no más diablo y no más existencia de diablo ni nada de eso. O sea, lo puede coger y lo puede aniquilar de un solo golpe, ¿cierto? Pero si Dios hubiera hecho eso así, aniquilar al diablo de un solo golpe, eso no nos hubiera podido ayudar a nosotros a la redención. Porque para la redención, como la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces Cristo Jesús venció con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, porque Cristo Jesús murió. Y entonces dice la palabra del Señor, murió ¿por qué? Porque Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros, por eso murió. Pero cuando él estaba muerto, la muerte no lo pudo retener porque él era inocente. Y como la paga del pecado es muerte y Jesús no pecó, entonces él pudo salirse, se pudo escapar del poder de la muerte y vencer a la muerte para siempre. Entonces, mire, nosotros como seres humanos, y dice la palabra de Dios, en esta naturaleza caída en la que nosotros estamos, nosotros es imposible que podamos vencer al pecado por nosotros mismos. O sea, no es posible, es lo que dice la Escritura. Por cuanto en nosotros hay una naturaleza caída, una naturaleza manchada, ya, ¿sí? Que tiene una inclinación al pecado. O sea, por nosotros mismos jamás nosotros podemos liberarnos del pecado porque el ser humano es inclinado al pecado. Eso es lo que dice Pablo cuando está hablando de esa lucha interna que se siente en el hombre que quiere servir a Dios,
pero que de todas maneras no, es incompetente. Por lo tanto, nosotros, la única manera de poder vencer al pecado es por la justicia de Cristo en nosotros, ¿sí? Por la justicia de Cristo a nuestro favor y porque Él también nos ha proporcionado de su Santo Espíritu para que nosotros podamos vivir una vida llena del Espíritu y podamos vencer. De otra manera, nadie vence al pecado. Entonces, sí, claro, si él, digamos, no se hubiera manifestado en carne como un verdadero hombre y estuviera diciendo como Dios, no, es que yo vencí al pecado, pero es que la Escritura dice que Dios como Dios, como el Padre, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Imagínense. Entonces, ¿cuál tentación va a vencer como Padre, en su condición de Padre, si como Padre Él no puede ser tentado? Entonces, para poder ser tentado, Él tenía que experimentar una vida humana de verdad y por eso se manifestó en carne, para mostrar que lo que el primer Adán no hizo, sí, él sí lo podía vencer. El primer Adán tenía unas capacidades mayores que nosotros porque el primer Adán no era inclinado al pecado, no era de la misma manera que nosotros, él era inocente. Pero entonces él tomó una mala decisión y por tomar esa mala decisión, él pecó y después comenzó a vivir una vida de una naturaleza humana caída, que perdió la inocencia. Y porque él pecó, entonces todos nosotros nacemos con una naturaleza caída que finalmente está vendida al pecado. ¿Sí? Finalmente el ser humano termina pecando de alguna manera porque la naturaleza de nosotros es caída. Pero Jesucristo, como les dije, Él vino por medio de un nacimiento virginal para que todo fuera diferente y tuviera la capacidad de vencer, ¿sí? Pero sí tenía la capacidad de pecar. Entonces, digamos, hay que aclarar esos puntos, así como usted lo estaba diciendo, hay que tener mucho cuidado porque Dios como Dios no puede ser tentado, primeramente. Entonces, hablar de que vence la tentación como Dios, pues no tiene sentido porque no puede ser tentado. Segundo, él hubiera podido aniquilar al demonio de un solo golpe, pero lo que hubiera hecho es acabar al demonio, pero no nos hubiera salvado a nosotros. ¿Sí? No nos hubiera salvado. Entonces, se necesitaba que el Señor nuestro Dios se manifestara en carne para que realmente hubiera un sacrificio sustituto, para que un hombre perfecto pagara por nosotros lo que nosotros no podíamos pagar, la condenación del pecado que nosotros no podíamos pagar, y entonces a través de los méritos de Cristo es que nosotros podemos obtener las riquezas de su gracia. Dios no le va a decir a alguien, pero mira, si yo no cometí pecado, tú también no tenías que haber cometido, porque nosotros siempre, los seres humanos, vamos a cometer pecado. Pero en Cristo Jesús tenemos nuestro sacrificio sustituto y todo lo que Dios ve para compadecerse de nosotros, lo haces a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el varón perfecto. Entonces, por la justicia de Cristo somos nosotros redimidos, ¿sí? Aquí nadie se las puede dar de que es un hombre que no ha pecado, de que definitivamente está libre de ese mal, porque todos los hombres hemos pecado, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero a través de Jesucristo nuestro Señor nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos a nuestro Dios, y por eso es que es por los méritos de Cristo solamente que tenemos la salvación y la redención. Entonces yo explicaría ese punto que usted mencionó, lo explicaría de esta manera para que se entienda que Dios como Dios no podía ser tentado, que Dios siempre puede aniquilar al diablo ya, pero eso no nos hubiera redimido. Porque hay gente que dice, bueno, ¿y entonces por qué Dios no aniquila al diablo de un solo golpe? Pues porque todavía no, porque si lo hubiera hecho así, nosotros no hubiéramos podido tener redención. Y tercero, que todos los seres humanos son pecadores y solamente por los méritos de Jesucristo nuestro Señor es que nosotros podemos acercarnos a Dios, porque dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, un varón perfecto, no un Dios hijo. Un Dios hijo tampoco hubiera servido para nada hubiera servido un Dios hijo. Un Dios hijo que no es humano, que no es como un hombre, que no es como los hombres, ese no puede ser mediador, no puede ayudar a nada. En cambio, si el Hijo es la manifestación de Dios en carne, entonces como un hombre perfecto, un varón perfecto, ahí sí puede compadecerse de nosotros, ahí sí puede haber un abogado, ahí sí puede haber un mediador, ahí sí puede haber un Jesucristo hombre que sea el que interceda por nosotros ante el Padre, porque es por sus méritos que nosotros podemos llegar a ser salvos y a restablecer ese vínculo que se perdió con Dios. Amén.
Ok, hermano Julio, bueno, sí, un poquito, vamos a continuar. A ver, a toda la audiencia, estos live tratamos de hacerlo de manera respetuosa, es una entrevista, estamos de una manera como cristianos. Siempre le pedimos a los que están en el live tratar de comentar de una manera correcta. Yo entiendo que a algunos no les puede parecer las posiciones o las enseñanzas, pero escúchela y al final, pues de repente vamos a dar oportunidad a 3 para que hagan las preguntas. Ahora, algunos están mandando invitación, por esta vez no le podemos subir al panel, porque la idea es hacer la entrevista, las preguntas, y al final sí, pues de repente vamos a aceptar las preguntas. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Por favor, hermano Nelson, no te olvides de poner en grande, de interactuar, pues ayúdame a esta parte, por favor. Vamos con la siguiente pregunta para que se vea la pregunta. La siguiente pregunta. A ver, ponlo en grande, hermano Nelson. Oh, no estás de... A ver, vamos a ver. Vamos a ver, hermano Nelson. Si estás como administrador, hermano Nelson. Tienes todos los permisos. Ya, bueno, vamos a seguir, si le intentas. Bien, pregunta número 4, hermano Julio, vamos a correr un poquito más para llegar al tiempo. Primera de Timoteo 2:5. Dice, ¿no? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Pablo escribe esta epístola muchos años después de que Jesús ya está resucitado, ¿no? Jesús ya resucitado, está glorificado, ¿no? Está en el cielo. Y entonces él dice, ¿no? La frase, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él dice Jesucristo hombre, lo resalta. La pregunta es, ¿por qué Pablo lo afirma de esa manera al llamarlo Jesucristo hombre? Adelante. Mire, porque Jesucristo es un hombre real ahora mismo, pero ahora mismo es un hombre real glorificado. Sí, cuando él vino por primera vez al mundo, él vino, como ya dijimos, en un estado de humillación, porque nosotros estábamos en un estado de humillación y él venía a revertirlo todo. Y entonces ahora cuando él resucitó, él ahora es un hombre glorificado. Como fue glorificado el primer Adán al principio, no se nos olvide, el primer Adán fue glorioso. Por eso dice, lo coronaste de gloria y de honra, todo lo pusiste debajo de sus pies. El Salmo 8 hablando de Adán, ¿cierto? Era glorioso el primer Adán. Por lo tanto, entonces no nos debe sorprender que ahora Jesucristo glorificado sea llamado un hombre, porque el primer hombre fue hecho glorioso, fue hecho inmortal, fue hecho para que viviera para siempre, pero él por causa del pecado cayó en un estado de humillación. Entonces Jesucristo nuestro Señor, ahora como el postrer Adán, él es el postrer Adán glorificado y por eso se le llama hombre, ¿sí? Porque su cuerpo es glorioso, pero su espíritu humano también es glorioso, ¿sí? Entonces por eso también, por ser glorioso, por estar glorioso y por ser ya inmortal, porque ya no va a morir, porque ahora está glorificado, está en una condición exaltada. Entonces por eso dice Hebreos 7:25 esto, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos, ¿sí? Porque ahora tiene un estado inmortal, porque es que así fue hecho el hombre. Dios no concibió al hombre para que estuviera en una condición caída como la que nosotros tenemos, sino para que estuviera en una condición glorificada, una condición gloriosa, en una condición inmortal. Entonces, por eso es que aún el Cristo resucitado es llamado un hombre. Por eso se dice que nosotros no tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre. Ahí no se dice Jesucristo segunda persona, ni Jesucristo ángel, ni Jesucristo otro ser divino distinto, no. Se dice que el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, porque por la justicia de ese varón perfecto es que nosotros tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y entonces podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, no nos debe sorprender que ahora mismo Jesucristo tenga un cuerpo glorificado y que Él sea llamado hombre también en ese estado glorificado. Eso es. Ok, muy bien. Vamos con la quinta respuesta. Vamos con la segunda pregunta. Hechos 2:31.
en Hechos 2:31, Pedro está dando el mensaje luego del evento de Pentecostés y él cita una profecía, ¿no? Un salmo cita una profecía acerca de este evento y él dice, en Hechos Pedro afirma, dice que su alma no fue dejada en el Hades, ¿no? Dice que su alma no fue dejada en el Hades. Cuando el texto dice alma, mire, cuando el texto dice alma, porque Pedro dice alma, la pregunta es, ¿se refiere al alma humana de Cristo o a su espíritu eterno? ¿Y cómo lo puede probar bíblicamente? Adelante, hermano Julio. Mire, hermano Jaime, vea, el alma o el espíritu, como hemos dicho, es la parte espiritual del hombre, ¿sí? ¿Y qué dice la Biblia cuando ocurre la muerte? ¿De qué habla la Biblia cuando ocurre la muerte? Dice que la muerte es la salida del alma o la salida del espíritu, porque el alma y el espíritu son lo mismo en la escritura. Por ejemplo, en Génesis 35:18 dice así: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, ¿sí? A Raquel. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre le puso o lo llamó Benjamín, dice la escritura. Entonces, ¿cómo se está contando aquí que fue la muerte de esa mujer? Porque se le salió, ¿qué? El alma. Y también dice Santiago 2:26, dice, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así también la fe sin obras es muerta. Dese cuenta muy bien aquí que cuando se está hablando de la muerte, se está hablando de que el alma se sale del cuerpo, o que es lo mismo decir, el espíritu humano se sale del cuerpo, ¿sí? Entonces, para que haya una muerte de un hombre, tiene que ocurrir eso. Si no, entonces no hay muerte. Si no hay un espíritu humano, entonces no hay muerte, ¿sí? Si Jesús no hubiera tenido un espíritu humano, ¿de qué muerte estamos hablando? Supongamos que Jesús es solamente un caparazón que no tiene un espíritu, que no tiene un espíritu humano dentro de él. Entonces, primeramente, era un caparazón que no tenía vida humana. O sea, la vida que él presentaba no era una vida humana real. Por lo tanto, tampoco hubiera podido tener una muerte humana real. Porque ¿qué espíritu se iba a separar de su cuerpo si no había espíritu humano dentro de él? Entonces no hubiera podido haber ninguna separación y tampoco hubiera podido haber ninguna muerte, ¿sí? Mire, otro texto que nos ayuda también a entender esto es Lucas 8:54 al 55, donde se está hablando de que resucitar significa que vuelve el espíritu al cuerpo, ¿sí? Eso significa resucitar, que vuelve el espíritu al cuerpo, porque si la muerte es la salida del espíritu, entonces resucitar significa la vuelta del espíritu al cuerpo. Por ejemplo, en Lucas 8:54-55 dice que Jesús, tomando a la muchacha de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente la muchacha se levantó y él mandó que se le diese de comer. Entonces mire que la resurrección está hablándose ahí, explicándose ahí como que vuelve el espíritu. Entonces el asunto es el siguiente: ¿qué alma es a la que se está refiriendo Hechos 2:31? Pues sin duda alguna al alma humana de nuestro Señor Jesucristo, porque si no hubiera habido alma humana, como les digo, no hubiera podido haber vida humana en Jesús, ni tampoco hubiera podido haber habido muerte, una muerte real de un hombre en Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Inclusive hay un texto que me parece que es muy interesante que nosotros leamos. Dice que su alma no fue dejada en el Hades, ¿cierto? Pero resulta que Dios, como el Espíritu Eterno, lo llena todo. Recordemos lo que dice el Salmo 139, de los versículos 7 al 8, donde David está diciendo que él no se puede esconder ni escapar del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y entonces cuando David está hablando de eso, dice, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y dice, y si en el Seol, que es lo mismo que el Hades, que es lo mismo que el lugar de los muertos, dice, si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea que el Espíritu de Dios está en todo lugar, inclusive en el Hades, el Espíritu Eterno. Entonces, para decir que el alma no fue dejada en el Hades,
se tiene que estar refiriendo al alma humana, porque el Espíritu Eterno está en el Hades y está en todo lugar, en el cielo, en la tierra, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, por toda parte. ¿Sí? Entonces, para decir que el alma no fue dejada en el Hades, se tiene que estar refiriendo al alma humana. Pero hay un punto que yo quiero también citar aquí que me parece muy bueno, y es que hay unos versículos de la Biblia donde Jesucristo habla acerca de su alma que Él va a entregar. Entonces, en Juan 10:11, Jesucristo dijo lo siguiente: yo soy el buen pastor, y el buen pastor, nosotros leemos en la Reina Valera que dice, su vida da por las ovejas. Pero si usted mira la palabra en griego es suje, que significa alma. O sea, lo que está diciendo Jesús es, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su alma da por las ovejas, su alma. Y luego dice en Juan 10, ahí mismo en el mismo capítulo, unos versículos más adelante, en el versículo 17, Juan 10, 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma, dice en la Reina Valera dice mi vida, pero en el griego es suje, alma. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma. Mire que Él no está diciendo que Él está poniendo un alma divina ni nada de eso, sino que Él está poniendo el alma humana y por eso lo ama el Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar. Para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Qué? El alma de Él, el alma humana. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Mateo 20:28 también dice, y el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para poner su vida, en rescate por muchos, dice la Reina Valera, pero realmente ahí es también su ge. Es decir, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su alma, en rescate por muchos. El alma que Él pone y que tiene poder para volverla a tomar. ¿De qué alma se está hablando con todo esto que estamos diciendo? Pues del alma humana. Inclusive Mateo 26:38 dice, entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, mi alma está tan triste porque sabe que se va a morir. ¿Sí? Mi alma está triste porque sabe que se va a morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Todo el tiempo se está hablando ¿de qué? Del alma humana. Es un despropósito pensar que es un alma divina que fue al Hades y que no se quedó en el Hades, porque es que el Espíritu Eterno de Dios, ¿sí? El Espíritu Eterno de Dios está en todo lugar llenándolo, ¿cierto? Entonces, para decir que un alma no se quedó en el Hades, está hablando claramente del alma humana, porque además, note ustedes, está hablando de la resurrección. De la resurrección se está hablando. O sea, que así como el alma humana de Cristo no se quedó en el Hades, de la misma manera se promete que el alma nuestra, si es que nosotros llegamos a morir, tampoco se va a quedar en el Hades, ni Dios va a permitir que nosotros veamos corrupción, sino que nosotros resucitemos incorruptibles, porque no se les olvide que todo lo que pasa en Cristo también pasa en nosotros por los méritos de Él. Si el alma de Él no se quedó en el Hades, está prometido que entonces todos los que creen en Cristo Jesús, sus almas tampoco se van a quedar en el Hades, porque vamos a resucitar. Ese texto que se cumple en Cristo también se va a cumplir en nosotros, de que nosotros vamos a resucitar incorruptibles, con un cuerpo glorioso, porque vamos a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a su cuerpo glorioso, Filipenses 3:21, ¿cierto? Eso lo dice ahí la palabra del Señor. Entonces, así respondemos, hermano Jaime, esta pregunta. Ok, hermano Julio, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta sí, con mucho respeto, con mucho cariño, para nuestros amigos monotelistas. Monotelista en el sentido, no es una palabra denigrante, ni tampoco es una palabra ofensiva. Mono es uno, una voluntad. Muchos de los amigos monotelistas usan este texto. Ahora, digo monotelista porque uno de los referentes universitarios, él mismo admitió ante la pregunta de un trinitario si era monotelista y él dijo que sí. Entonces, en esta noche no quiero que se malinterprete, como dice un mexicano, no quiero que anden armando navajas. Lo digo porque lo han reconocido algunos. Mire, el texto que nos dice en Efesios 1:9 dice, ¿no? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, en reunir, ¿no? Dice, ¿no? En reunir
todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿ok? Entonces en el 9 dice el misterio de su voluntad. Entonces los amigos monotelistas dicen que ahí en ese texto está hablando de una única voluntad. Entonces, la pregunta en esta noche es, hermano Julio, cuando los amigos apelan a Efesios 1, 9 al 11, donde se menciona el designio de su, dice una voluntad, ¿es correcto usar este texto para negar una voluntad humana en Cristo? ¿O es que están usando el texto fuera de su contexto? Adelante, hermano Julio. Hermano Jaime, están sin duda alguna utilizando el texto por fuera de su contexto, sin duda alguna. Porque el texto de Efesios capítulo número 1, si nosotros miramos bien, ahí se está hablando es del designio eterno de Dios, del plan eterno de Dios en Cristo. ¿Sí? El plan eterno que Dios trazó como Padre antes de la fundación del mundo, de reunir todas las cosas en Cristo, y por lo tanto se está hablando entonces de la voluntad divina del Padre, pero porque se está hablando del plan eterno que Dios tenía. ¿Sí? Cuando nosotros leemos Efesios 1 y miramos el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y dice el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Mire que se está hablando de Dios en su categoría de Padre, en su condición de Padre, por lo tanto se está apelando a su voluntad divina, ¿cierto? Entonces, ese texto no puede servir para negar que en la encarnación, a partir de la encarnación, Dios también tomó una voluntad humana, porque esa voluntad humana es consecuencia de la naturaleza humana que Dios asumió y la condición de hombre que él asumió verdadera. Para que hubiera podido el Hijo ser un hombre real, verdadero, pues entonces ese Hijo tiene que tener una voluntad humana real, porque si no tiene una voluntad humana real, entonces no es hombre, y punto. Entonces, tomar el texto de Efesios 1, 9 al 11, para decir que no existe una voluntad humana, es algo que no está bien hecho, porque ahí se está hablando del plan eterno que Dios hizo como el Padre, desde antes de la fundación del mundo, y por lo tanto, entonces se está hablando del designio de su voluntad como la voluntad divina del Padre. ¿Sí? No se está hablando ahí en ninguna parte de la voluntad humana del Hijo, porque se está hablando del plan que Dios trazó como el Padre, y en ese tiempo, cuando Él estaba habitando esa eternidad sin que se hubiera creado el mundo, entonces no había ninguna voluntad humana. Ese es el punto. Eso es lo que nosotros tenemos que tener como referente. Ok, sí, es cierto, porque lo usan mucho los amigos que creen en una sola voluntad. Dicen, ahí está el texto que dice que Dios solamente tiene una voluntad. Ahí no dice dos voluntades, no dice dos voluntades ni tres, dice una sola voluntad. Pero obviamente, pues habría que verlo como usted lo ha explicado, en el contexto, si se está refiriendo a que, o sea, a ese referente se le está identificando con una voluntad o qué realmente dice el texto, y usted lo ha aclarado en esta noche. Ok, vamos a la siguiente pregunta, ya estamos próximos a acabar, no va a ser muy largo esta entrevista para no cansar a los amigos invitados, ok, esto es TikTok, así que vamos con la siguiente pregunta. En Primera de Pedro, capítulo 3, 18, versículo 19, y Hechos 2:31, que ya lo leímos hace poco, hace dos preguntas atrás. La pregunta es, después de su muerte, mire, dice que Cristo, hablando Pedro, dice que él bajó a los lugares, ¿no? A predicar a los espíritus encarcelados. Hay muchas interpretaciones. Otro dice que su presencia fue la que predicó. Otro dice que bajó, ¿no? Al lugar, porque Hades no necesariamente significa infierno, llama de fuego, significa el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos, donde, por ejemplo, antes estaban, ¿no? Había que era como una cima, los malvados estaban en un lugar y los santos en otro lugar, hasta que Cristo llevó cautiva la cautividad. Entonces hay diferentes interpretaciones, pero en esta noche quiero centrarme en este texto cuando él dice que descendió, ¿no? A predicar los espíritus encarcelados. Pregunto, si Jesús era Dios manifestado en carne, ¿ok? Era Dios manifestado en el Espíritu Eterno y el hombre Jesús, ¿no? Con un alma humana, la pregunta sería, ¿descendieron ambos, el alma humana y el Espíritu Eterno, al Hades o solo su alma humana? ¿Cómo sostendría bíblicamente esto, hermano Julio, en esta noche? Adelante. Mire, se responde como parecido a lo que ya habíamos dicho, ¿cierto? Dios como el Espíritu Eterno lo llena todo, ¿sí?
Recordemos otra vez el Salmo 139, del 7 al 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Dice David. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol o el Hades o el lugar de los muertos, que es lo mismo, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Sí? Entonces, Dios como el Espíritu Eterno es omnipresente y lo llena todo. O sea que Él ya está en el Hades desde hace mucho tiempo, como también está en el cielo, como está en cualquier lugar, ¿cierto? Entonces, decir que Dios descendió como el Espíritu Eterno al Hades, pues o sea, eso no tiene sentido, porque es que Él ya habita allá y está por toda parte, ¿sí? Como el Espíritu Eterno. Entonces, para hablar del descenso del alma, del alma o el espíritu, que son lo mismo, vuelvo e insisto, el alma y el espíritu humanos son exactamente lo mismo. Entonces, para hablar de ese descenso, esto tiene sentido si se refiere a su alma humana. Entonces, recordemos que Dios fue manifestado en carne, eso dice la Biblia. Y esa manifestación en carne implicó que Dios asumiera una naturaleza humana en todo lo que implica la naturaleza humana, su parte material y su parte inmaterial, es decir, su cuerpo y su espíritu, o su cuerpo y su alma, ¿sí? Porque si no hubiera tenido cuerpo y alma humanas reales, entonces no hubiera sido un ser humano real. Entonces, otra cosa que también quiero que tengamos presente cuando se habla de la manifestación de Dios en carne, es que la manifestación de Dios en carne es permanente, no temporal. O sea, Dios no se manifestó en carne por un tiempo para dejar después de estar manifestado en carne. No, cuando Dios se manifestó en carne, Él lo hizo para nunca más separarse de esa manifestación en carne que Él asumió. Porque Él es el postrer Adán y la manifestación de Dios en carne, ahora con un cuerpo glorificado, es necesaria para que Dios pueda, primero, a través de Jesucristo como el hombre perfecto, como el postrer Adán, ser nuestro mediador, el abogado perfecto que tenemos ante el Padre, pero también para que Dios sea visto o se deje ver en la Nueva Jerusalén, porque la Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, y también en la Nueva Jerusalén se habla de que el trono de Dios y el Cordero estarán en la Nueva Jerusalén, y la gente verá el rostro de Dios. ¿Cómo verá? La gente verá el rostro de Dios, pues cuando esté viendo al Cordero. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando cuando se está hablando acerca de la manifestación de Dios en carne. Entonces, la manifestación de Dios en carne, como es permanente, no temporal, entonces la manifestación de Dios en carne tampoco se acabó con la muerte. Entiendas este punto, que este punto es muy interesante y aquí hay muchas lagunas, muchos vacíos, porque no se enseña, entonces la gente no lo sabe, ¿cierto? Pero inclusive cuando Jesucristo estuvo muerto, ahí Jesucristo no dejó de ser nunca Dios, porque el espíritu humano hace parte también de lo que significó que Dios se hubiera manifestado en carne como un verdadero hombre, que se hubiera manifestado como un hombre real. Entonces el espíritu humano de Jesús era todavía Dios manifestado como un verdadero hombre, pero sufriendo o experimentando la muerte porque el espíritu humano estaba separado del cuerpo humano. ¿Sí? Entonces el que estuvo muerto en la condición de un hombre y que su alma estuvo en el Hades fue Dios manifestado como un hombre, pero experimentando la muerte. Aún en el espíritu que estaba separado del cuerpo, ese espíritu era Dios como un hombre, ¿sí? Pero en el estado de muerte, ¿sí? Entonces Jesucristo nunca va a dejar de ser Dios manifestado en carne, porque Él es el niño o el hombre que nos fue nacido y el hijo que nos fue dado. Entonces, ¿qué fue entonces lo que descendió? Lo que descendió entonces al Hades es el espíritu, el alma, ¿sí? Humana de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, volvemos a decirlo, y lo repito todas las veces que sea necesario, si nosotros no estuviéramos hablando de un espíritu humano, de un alma humana, entonces la muerte de Cristo no hubiera servido para nada, no nos hubiera podido redimir. No nos hubiera podido redimir, porque para que la muerte de Cristo sirviera para una redención para nosotros, Él tenía que ser legalmente un hombre real, ¿sí? Para que legalmente la muerte de Cristo sirviera para redimirnos, Jesucristo tenía que ser un hombre real, o si no, nunca nos hubiera podido redimir. Y así respondemos esa pregunta, hermano Jaime.
Ok, bien, bien. Vamos adelante. Todos los que están ahí en el chat están poniendo sus comentarios. Algunas bastante inquietudes. Sé que este programa es bastante reducido para poder. Nos gustaría responder a todas sus preguntas, pero nos pasaríamos horas y horas. Pero estamos haciendo las preguntas importantes. Ojo, que no Hermano son Jaime, preguntas. Sí. ¿usted me permite algo? Mire, lo que pasa es que hay un punto muy delicado en todo esto que yo estoy hablando y que me he dado cuenta que es que la gente tiene muchos vacíos bíblicos, hermano Jaime. O sea, ¿a qué me quiero referir yo con esto? Mire, la gente ha estado, sobre todo los unicitarios, los creyentes de la unicidad, han sido expertos en la doctrina que defiende que Jesús es el Padre. ¿Sí? Pero para poder entender cómo Dios se manifestó en carne, hay otra doctrina que se llama la antropología. ¿Sí? ¿Cuántas veces ha oído usted hablar de antropología bíblica, de la parte de la teología que se llama antropología? ¿Cuántas veces lo ha oído usted? Muy pocas veces. Hablamos que de cristología, hablamos del misterio de la piedad, de la unicidad de Dios, pero de antropología como tal, ¿nosotros alguna vez hemos oído hablar? Entonces por eso hay vacío de lo que significa ser un hombre, de lo que significa morir, de lo que significa resucitar, de lo que significa tener un cuerpo glorificado, de lo que significa cómo era Adán al principio, y por eso es que es difícil el tema, ¿sí ven? Para mucha gente que le cuesta. Pero un punto al que yo estoy comprometido y lo he repetido varias veces es que yo estoy dispuesto a ayudar en todo esto, ¿sí? Si la gente tiene vacíos en lo que es la antropología bíblica, la doctrina de la antropología, pues vamos a estudiarlo con más detalle luego, porque cuando la gente comienza a entender lo que significa ser un hombre, cómo es que el hombre fue creado al principio, cuál es el estado de naturaleza caída, cómo es que el hombre vuelve y se recupera y todo eso en Cristo, entonces la gente comienza a entenderlo y ya no se vuelve tan difícil. Pero en este momento es difícil explicar muchas cosas porque la gente por lo general estos temas no los maneja. Inclusive hay un punto que he venido pensando y yo creo que como ahora estoy otra vez animado para escribir y libros y obras, entonces lo que yo he estado pensando, he estado echándole cabeza, yo creo que yo lo que tengo que hacer es hacer un libro de antropología bíblica, hacer un libro para distribuirlo, para que la gente a través de ese material pueda entender de lo que nosotros estamos hablando cuando estamos hablando de lo que significa ser un hombre, que Dios se manifestó en carne, que Él resucitó, porque cuando hablamos de la glorificación de Cristo y todas estas cosas, la gente no entiende, mucha gente no entiende lo que estamos hablando. Entonces, por eso a veces se le hace muy difícil comprender, pero todo lo que nosotros estamos diciendo es bíblico y lo estamos mostrando a la luz de la palabra. Entonces, venimos y contestamos un cuestionario, pero lo que quiero decirle a la gente es que la gente tiene que profundizar en esto. Si usted quiere creer y entender la palabra de Dios, tiene que esforzarse. O sea, no hay otra manera, mis hermanos. O sea, a esto hay que dedicarle tiempo, estudio sincero y juicioso de la palabra de Dios, ¿cierto? En todo lo que yo pueda contribuir, lo voy a hacer. Y Dios quiera que más adelante pueda sacar un libro exclusivamente sobre el tema de la antropología, para que nosotros podamos ver lo que enseña la Biblia sobre el hombre y ahí ustedes van a entender bien, muy bien qué significa que Dios se manifestó en carne. Claro, el hecho de que no tengamos una doctrina completamente formada y un conocimiento completamente formado de la antropología tampoco quiere decir que no podamos entender pero las cosas que estamos respondiendo hoy. Pero sin duda alguna sí van quedando muchos vacíos y muchos vacíos que yo veo que eso es lo que ha generado esta polémica y por eso mucha gente ha estado confundida por estos asuntos porque no tienen ese conocimiento bien claro. Ese es el punto. Sí. Adelante, ahora sí, hermano Jaime. Ok, hermano Julio, bien. Vamos con la siguiente pregunta para ganar. Ya nos falta poco. Y luego vamos a responder 3 preguntas de la audiencia. Ya vamos a seleccionar 3 preguntas. Uno de los amigos monotelistas, uno de un amigo trinitario y uno pues de cualquiera, ¿sí? Vamos con la siguiente pregunta, hermano. Ya estamos, son solamente 10 preguntas. Vamos a la octava. En Lucas 23:46, en la cruz Jesús está diciendo estas palabras. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ok? Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. La pregunta en esta noche es, ¿no? Algunos dicen, no, ahí él está entregando el espíritu eterno. Hay muchas teorías al respecto, pero en esta noche quiero que nos clarifique, centrándonos en esa palabra y en esa frase. La pregunta es, ¿está entregando su espíritu humano
o simplemente su vida. Algunos dicen de que espíritu se traduce en el griego como vida. No, dice que se traduce vida. Algunos dicen de que lo que él está entregando es ahí su vida, ¿no? Entonces, en esta noche, ¿está entregando su espíritu humano o simplemente su vida? O ambas cosas a la vez. ¿Qué exige el texto bíblicamente? Adelante, hermano Julio. El texto bíblico está exigiendo que está entregando su espíritu humano. Porque volvemos e insistimos. Vean, volvamos a leer textos que ya habíamos leído. Génesis 35, 18 dice que la muerte es cuando se le sale el alma a alguien, ¿sí? Entonces lo que pasó con Raquel, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, ¿sí? O sea, cuando a ella se le salió el alma, murió. Ahí lo dice la Biblia clarísimo. No es un invento de nosotros. No es un invento del hermano Julio César. Ninguno puede decir aquí que es que el hermano Julio César no lee la Biblia. Ahí estamos leyendo la Escritura, ¿sí? Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. ¿Qué significa la muerte? La salida del alma, de la parte espiritual del hombre. ¿Sí? Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Sí? O sea, es cuando una persona muere, cuando se le sale el espíritu. La salida del espíritu o la salida del alma es lo mismo, porque la Biblia no diferencia entre el alma y el espíritu. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la muerte de un hombre, estamos hablando de la salida de su parte inmaterial, no simplemente de un aliento o de una condición, sino de la salida del hombre interior, de la que habla también Pablo, ¿sí ven? Del espíritu verdadero. Entonces, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, está hablando verdaderamente de la salida del espíritu humano, ¿sí? Está hablando de la salida verdaderamente del alma humana, no simplemente de un aliento que no es una parte inmaterial del hombre, un componente real del hombre, ¿sí? Entonces, ese punto es muy importante tenerlo presente, porque entonces lo que yo he venido insistiendo, si él no era un hombre humano real, ¿cuál vida de hombre tenía? Si él no tenía un espíritu humano real, no era un hombre real, no tenía vida de hombre real, ¿sí? Entonces era como un muñeco animado, como un muñeco o animado no, como un muñeco que mueve otro, así, pero no tenía una vida humana real, ¿sí? Era como un títere que lo mueve otro, ¿sí? Entonces ni tenía vida humana, ni tampoco puede haber una muerte humana, porque nunca había un espíritu que se le saliera, ¿sí? Entonces, por eso es importante que cualquier persona que ame las Escrituras entienda que la muerte de un hombre implica la salida de un espíritu humano. Por eso es tan peligroso negar que Jesucristo tenga un espíritu humano, porque la negación del espíritu humano es negar, primero, que él tenga una vida humana real, y segundo, que tenga una muerte humana real. O sea, un Jesús sin espíritu humano no puede redimirnos, y ese es el peligro de negar el espíritu humano de Jesús. Ese es el peligro del apolinarismo, de la herejía del apolinarismo, porque negar el espíritu humano de Jesús es prácticamente negar el plan de salvación, ¿sí? Entonces eso es lo que contestamos acá. Ok, sí, hermano Julio, sí es verdad. Aquí respetamos todas las posiciones, todos los comentarios. Al final ya nos falta poco. Vamos a responder 3 preguntas. Una de ellas tiene que ver con el testador. Pero bueno, vamos a ver ahí. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver, aquí está. Voy a agrandar el texto. He tratado de que las preguntas se noten en la pantalla en esta noche para que sepamos lo que se está preguntando. Bien, pregunta número 9, hermano Julio, estamos para acabar la pregunta número 10. Acompáñenos, no se olviden de compartir y denle tap, por favor, para que no nos ponga restricciones y like. A todos los que están conectados, por favor, nada les cuesta, básicamente para que no nos ponga esos mensajitos de rompecabezas, ¿no? Cuando no hay interacción. Necesitamos siempre interacción. Ok, en Juan 19:28 se dice que Jesús, dice, sabiendo que ya todo estaba consumado, ¿no? Él dijo, tengo sed. Y luego dice el texto, para que se cumpliera la escritura. Algunos creyentes o algunas personas dicen de que se agarran esta parte, para que se cumpliera la escritura. Es como decir, ya, como está en el Salmo tal, yo tengo que mencionarlo porque está escrito en el Salmo tal. O como cuando el Salmo dice, tengo sed. Como el Salmo tal dice, no tengo sed, yo tengo que mencionarlo en la cruz, ¿no? Estoy parafraseando la idea, ¿no? Para que me entiendan. Lo que quiero que entiendan es que algunos esgrimen este argumento de que
cuando Jesús está pronunciando estas palabras, simplemente es como que lo está recitando, algo así como un poeta, como alguien que recita que de memoria, algo que tiene que recitarlo para no salirse del guión. La pregunta en esta noche, en base a este texto, hermano Julio, Juan 19:28, ¿Jesús está expresando una sed real propia de su humanidad? O sea, ¿tenía sed realmente como un hombre? ¿O solo está pronunciando palabras proféticas sin una experiencia humana genuina? Adelante, hermano Julio. Pues hermano Jaime, la realidad es que él está experimentando una sed real. Él está experimentando un sufrimiento real. Porque justamente cuando nosotros vamos a los salmos, que son los que están hablando de esa profecía, de que al Mesías le iba a dar sed en el momento de la crucifixión, mire lo que dice el Salmo 22:15, que me parece muy poderoso. Dice, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Imagínense la sed tan terrible que no era cualquier tipo de sed. Es que era una sed poderosa la que estaba experimentando el Mesías, al punto que la lengua se le pegó al paladar. ¿Usted cree que una lengua pegada al paladar es una sed fingida o es una sed real? Pues claro que es una sed real, ¿sí? Al punto que la lengua se le pegó al paladar. También el Salmo 69:21 dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Sí? O sea, Jesucristo llega y les dice a ellos, tengo sed, y está esperando que alguien le ayude, que le den un poquito de agua para él poder calmar la sed que tiene, porque la lengua está pegada al paladar. Imagínense lo terrible que era el sufrimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario, que hasta la lengua se le pegó al paladar. ¿Cómo era la sed de tremenda? No era cualquier sed, era una sed terrible, tremenda. ¿Sí? Y esperando recibir un poco de agua, entonces dice que los soldados romanos lo que hicieron fue mojar en una esponja y le dieron a beber vinagre. O sea, fue un acto de escarnecimiento mayor. Un individuo que está sufriendo por agua y en vez de darle agua le dan vinagre para burlarse de él. ¿Sí? Lo están escarneciendo. Entonces, Jesucristo, cuando Él se manifestó, cuando Dios se manifestó en carne como el varón perfecto, como Jesucristo, entonces en esa condición de hombre, ¿sí? En esa condición de hombre, Dios estuvo sujeto a nuestra vulnerabilidad y a la capacidad de sufrimiento de los seres humanos, incluso la sed. Entonces yo creo que cuando vamos a la profecía que dijo el Salmo, esa nos ayuda a entender bien que la sed era una sed real, ¿sí? Era una sed verdadera. Eso es. Ok, entonces obviamente eso nos habla de su humanidad verdadera, ¿no? Podríamos decir, pues, no sé si se podría decir de que como que el Salmo está anticipando lo que le iba a pasar. La posición contraria dice, no, él dijo, tengo sed para cumplir lo que estaba en el Salmo, ¿no? Es como decir, él está hablando eso para cumplir lo que ya está escrito, el guión, porque así tiene que ser. Pero lo que usted mencionó es de la lengua que se le pega al paladar, ¿no? Obviamente nos habla del verdadero sufrimiento. Y ahora, todo ese trayecto de la noche anterior, la velada, la flagelación, el camino hacia el Gólgota, todo eso es un desgaste increíble. Es más, dice que él no pudo ni llevar su propia cruz. Entonces, durante todo ese trayecto, obviamente él ha tenido que tener sed, pero no solamente es con el sentido de recitar o repetir algo que ya estaba escrito. Pregunta 10 final, ya vamos a llegar para las 3 preguntas finales de la audiencia, atención, ya vamos a pedir 3 preguntas, uno de los amigos monotelistas, uno de un amigo trinitario y uno de un amigo pues de la universidad cualquiera, aunque ya hay una que es de la hermana Diana de la Pava que quiere una pregunta acerca del testador. Entonces solamente nos faltaría de un amigo monotelista y de un amigo trinitario. Vamos con la pregunta final, pregunta número 10. Esto se ha estado cuestionando por el live de ayer o anteayer, si no me equivoco, cuando dicen que usted ha dicho de que Jesús se llevó su espíritu al cielo o que va a tener un espíritu humano por la eternidad, algo así. Ahora usted estaba en su live explicando de que para usted no hay una, digamos, diferencia entre alma y espíritu, ¿no? Algo así lo entendí, pero usted lo va a explicar acá mejor. Entonces, pregunta número 10. ¿Cómo prueba la escritura
¿no? Que el espíritu humano de Jesús continúa o continuará existiendo después de su resurrección. Adelante, hermano Julio. Mire, hermano Jaime, es que la escritura lo prueba de la manera más sencilla, como nosotros lo hemos leído y usted ya lo leyó, en Hechos 2:30, Hechos 2:27, ¿sí? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, si el alma no fue dejada en el Hades, si la parte inmaterial de Jesús, la parte humana inmaterial de Jesús no fue dejada en el Hades, entonces ¿dónde está? En el Hades no está, ¿cierto? No está en el Hades, porque no fue dejada en el Hades. Entonces ¿dónde está? Pues está en su existencia completa, glorificada ahora, donde tiene Jesús un cuerpo humano glorificado y un espíritu humano glorificado porque está vivo, no está muerto, ¿sí? Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entonces, si Jesús está vivo como un hombre real, entonces ¿dónde está el espíritu humano de Jesús? Pues está con su cuerpo, porque está vivo, no está muerto, ¿sí? Por eso dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Dice ahí el versículo 2:31, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y dice el versículo siguiente, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. O sea, cuando la parte espiritual, la parte inmaterial de Jesús regresó a su cuerpo, entonces dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Entonces, ¿dónde está el espíritu humano de Jesús en este momento? Pues con su cuerpo humano glorificado, porque Él está vivo, no está muerto. Si Él estuviera muerto, entonces no tendría su espíritu ahí, ¿sí? Ese es el asunto que tenemos que mirar. Entonces, ¿cuál es la sorpresa de decir que el espíritu humano de Jesús está con su cuerpo humano glorificado? ¿No es que Él está vivo? ¿Él no está muerto? Ahora, recuerden algo, y este punto es muy importante. Recuerden que Jesucristo es el postrer Adán. Es que a mucha gente se le olvida eso. Es el postrer Adán, no es el postrer muñeco animado, no es el postrer robot animado que mueve otro, no es el postrer títere que otro mueve, no, es el postrer Adán. ¿Saben cómo fue hecho el primer Adán? Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, está hablando de una parte material, del polvo de la tierra, le hizo un cuerpo de materia. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y ahí en hebreo es Neshama en hebreo. Le sopló el espíritu, le sopló espíritu de vida. ¿Sí? Y fue el hombre un ser viviente. O sea, ¿cómo era el primer Adán para que pudiera tener vida? Fue el hombre un ser viviente. Mire, ¿cómo era el primer Adán para que pudiera tener vida? Tenía que tener un cuerpo humano y un espíritu humano. Entonces, ¿cómo tiene que ser el postrer Adán para poder tener vida? Pues tiene que tener también un cuerpo humano glorificado, porque el primer Adán fue glorificado, y tiene que tener un espíritu humano glorificado, o si no, no puede tener vida. O si no, cuando la Biblia dice que estuve muerto y resucitó, entonces es mentira. ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué la gente, digamos, no puede entender esto? Porque no entienden cómo fue hecho el primer Adán. Por eso lo que yo he venido diciendo, hay muchos vacíos de parte de mucha gente con el tema de la antropología bíblica. Y como no entienden ese punto de vista de lo que enseña la Escritura, como no lo han podido entender y piensan que ser hombre es ser menos que un hombre, entonces por esa razón es que se confunden. Pero si el primer Adán tenía una parte material glorificada y una parte inmaterial glorificada, un espíritu glorificado, pues el postrer Adán tiene que ser lo mismo, porque el postrer Adán viene a recuperar lo que se perdió en el primer Adán. Y el primer Adán llegó a un estado de humillación, ¿sí? Por causa del pecado, pero él era glorioso al principio. Y glorioso tenía un cuerpo humano glorificado, y glorioso tenía un espíritu humano glorificado dentro de él. Pero en su estado de humillación, ahora tiene un cuerpo corruptible y un espíritu también corruptible. Pero en su estado de restauración, todos los seres humanos vamos a volver a tener un cuerpo glorificado y un espíritu glorificado, los vamos a tener. Porque nosotros vamos a ser semejantes a Cristo, ¿sí?
Entonces, si Cristo no es un verdadero hombre, no es el postrer Adán, entonces apaguémonos y vayámonos, porque la Biblia no nos sirve ni nada nos sirve. ¿Sí ven? Nada nos sirve. Pero si Cristo sí es un postrer Adán verdadero, con un cuerpo humano glorificado y un espíritu humano verdadero dentro de él para que tenga vida, entonces nosotros también vamos a poder tener vida en abundancia. Por eso tengan mucho cuidado con esas doctrinas, con esas herejías que están diciendo que no hay espíritu humano en Jesús actualmente, porque eso es negar el plan de salvación. Eso es negar que Jesucristo es el postrer Adán. Eso no es entender nada de la Escritura. Es prácticamente aborrecer toda la Biblia. Es darle como aborrecerla de toda manera posible. Entonces, por eso ustedes me ven a mí hablando tan serio sobre esto. Porque es que aquí se está atacando es la esencia del plan de salvación. ¿Sí ven? Cuando alguien es capaz de hablar semejantes cosas, están atacando la esencia del plan de salvación. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros tenemos que ser completamente bíblicos, ¿sí? Completamente bíblicos. Nosotros aquí no estamos predicando gnosticismo ni humanidades a medias. Estamos predicando que Dios se manifestó en carne como un verdadero hombre. Así es. ¿Sí? Entonces, así contestamos esa pregunta, hermano Jaime. Dios le bendiga. Ok, bien, bien, hermano Julio. Bueno, hemos concluido las 10 preguntas de rigor. He tratado de ser bastante exigente en las preguntas. Creo que las bastante neurálgicas para entender su posición. Y espero que esto ha sido bastante claro. Y también, pues, este video va a estar colgado en la página de YouTube para algunos que de repente han llegado tarde y no la han visto completa. Así que, vamos con el tema. Ahora, vamos entonces con las 3 preguntas. ¿Dónde está la señorita o señora Diana de la Pava? Le dije que me pueda formular su pregunta. Pero, a ver, Diana, por favor, una vez formula tu pregunta para hacérsela tal como que la deseas escuchar, porque yo puedo formular, pero de repente desde mi punto de vista. A ver, Diana a la 1, Diana a las 2, Diana a las 3. Uy, no está Diana, creo que se fue Diana. Ya, pero ¿cuál pregunta, Diana? Un poquito más específica, porque si explica todo el testador va a ser bastante grande. Yo supongo, mire, vamos a ver, quiero... sí, ya se entiende. Mire, hermano Julio, lo que yo entiendo es lo que está hablando en Hebreo 9:17. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues es válido entre tanto que el testador vive, ¿no? Entonces, yo entiendo que algunos están preguntando de que ese testador que muere, ¿quién es? ¿Es el único espíritu eterno o el hombre Jesucristo? Supongo que eso es lo que quieren preguntar, ¿no? Adelante, hermano Julio, nos explique quién es el testador que muere para que se valide el testamento. Mire, uno tiene que, para poder entender estos asuntos, uno tiene que hacerse preguntas que son bíblicas, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, ¿Dios como Dios puede morir? Si la muerte, escuchen bien y miren esta pregunta que nos vamos a hacer que es bíblica, ¿sí? Si la muerte es la paga del pecado, ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. ¿Cuál es ese texto, hermano Jaime? Romanos 1, ¿qué? En Romanos, porque la paga del pecado es muerte. A ver, ayúdenme acá, busquémoslo porque hay que dar Biblia. Romanos 6:23, si no me equivoco. Porque la paga del pecado es muerte. Ese es Romanos 6:23, sí señor. Porque la paga del pecado es muerte. Bueno, yo le pregunto a ustedes, ¿Dios ha pecado como Dios? ¿El Padre ha pecado como Padre? No, si ni siquiera puede ser tentado, ¿qué pecado va a cometer? O sea, ¿Dios como Padre puede morir? Si alguien dice que sí puede morir como Padre, entonces está diciendo que Dios ha pecado. Miren, semejante blasfemia. ¿Sí se dan cuenta el peligro de eso? Semejante blasfemia. Decir que Dios en su condición de Padre puede morir, entonces eso implica que Él pudo pecar. Entonces, ¿qué significa eso? Que la Biblia miente en todo aspecto. Entonces el asunto es, ¿quién miente? ¿Mienten los patripacianos o miente la Biblia? No, mienten los patripacianos, sin duda alguna, porque la Biblia es verdad, ¿cierto? Porque la paga del pecado es muerte, pero Dios no puede pecar, ni puede ser tentado ni siquiera puede ser tentado,
¿cierto? Entonces, primer punto. Bueno, muy bien. ¿Cómo pudo entonces morir el testador? ¿Sí? En la condición en la que podía morir, cuando tomó la condición de hombre, porque no había otra manera para poder morir. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Jesús murió si él no había pecado? Ese es el punto. Porque si la paga del pecado es muerte y él murió sin haber pecado, ¿por qué murió? Porque como dice también Isaías, ¿cierto? Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Entonces, por haber cargado en él el pecado de todos nosotros pudo morir. Vea, pónganle cuidado aquí al punto, para que vayan entendiendo esto. El cordero o el animal que se ofrecía en el antiguo pacto para morir en lugar del pecador, ¿ese cordero había pecado? ¿Ese cordero había cometido pecados? No, ese cordero no había cometido pecados, pero moría en lugar del pecador porque se le imponían las manos sobre la cabeza del animal, ¿cierto? Y entonces se asumía que los pecados de ese pecador eran transmitidos al cordero y por lo tanto entonces el cordero moría en lugar del pecador, ¿cierto? Eran cargados los pecados del pecador para que hubiese un sujeto, digamos en este caso un cordero, que diera la vida en lugar del pecador, ¿cierto? Entonces, decir que Dios en su condición de Padre puede morir es una blasfemia, porque es acusarlo de pecado. ¿Sí? Acusar al Dios el Padre de pecado para asignarle o atribuirle la muerte, eso es una blasfemia. No hay otra manera de poderlo explicar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo murió? ¿Cierto? ¿Cómo fue la muerte? ¿Sí? Digamos, de Dios fue cuando Él se manifestó en carne como un verdadero hombre porque no había otra manera. Ahora, ¿por qué pudo morir? Porque el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿sí? Es por eso. Y entonces se estableció un nuevo pacto en Jesucristo, establecido sobre mejores promesas. Entonces, he escuchado argumentos patripacianos que dicen, no, es que la muerte no significa el dejar de existir. Porque cuando un hombre muere, fíjese que cuando el hombre está muerto, todavía sigue existiendo el espíritu por allá en el Hades. El cuerpo está inerte, pero el espíritu sigue viviendo por allá en el Hades. Entonces, mire que si Dios murió, entonces eso no significa que Él dejó de existir. No, señores, es que Dios no puede morir. Es que no puede morir porque es que Él no ha pecado. ¿Sí? Entonces, eso es un punto que ustedes tienen que tener muy presente siempre. ¿Sí? Cualquier persona que esté diciendo que Dios en su condición de Padre puede morir, realmente está blasfemando porque está imputando el pecado a Dios. Dios entonces muere porque Él es pecador, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con esas doctrinas patripacianas, son muy peligrosas. ¿Sí? Al punto de que llegan a la blasfemia misma. Ese es el problema de esto. ¿Sí? Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Esas doctrinas son doctrinas anticristo. Son doctrinas que están completamente opuestas a la palabra de Dios. Tengan mucho cuidado. Es que esto no es un asunto, dice la gente que son otras visiones de la unicidad. ¿Cuáles otras visiones de la unicidad? Ni que nada, eso no es unicidad. Eso son doctrinas anticristo, muy peligrosas. ¿Sí? Eso no es simplemente que yo vengo y me río y que digo que es que esto es una visión de la unicidad y que el otro tiene otra. No, señores, no es eso. No hay visiones de la unicidad. O se cree en la unicidad o se cree en esas doctrinas que son prácticamente unas doctrinas que están atentando contra todo el plan de salvación al negar que Jesús tenía un espíritu humano, ¿sí? Y que entonces no nos podía redimir porque realmente no era un hombre real, sino un muñeco animado, un muñeco movido por otro, ¿sí? Y la muerte no fue real y la resurrección no fue real, o sea, todo es mentira. Y por el otro lado aparece la doctrina patripaciana, acusando a Dios de pecador y poniéndola a morir. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Por eso ustedes me han visto a mí tan radical en esto. Porque es que esas cosas no son unicidad. ¿Cuál unicidad? Eso no es unicidad. Eso es doctrinas que se oponen al plan de salvación y niegan toda la escritura.
Entonces, cuidado con eso, mucho cuidado. Dios les bendiga. Ok, listo. Muy bien, muy claro su respuesta sobre el testador. Vamos a ver un amigo monotelista, por favor, un amigo, preferencia un amigo monotelista que levante la mano. Un amigo monotelista, a ver, a las 3, 2, 1, no hay, ¿no? No hay. Entonces, a ver, esta vez destrozando herejía, ya está insultando no sé a quién, vamos a bloquear, silenciar esta cuenta. Listo, a ver, una pregunta de un amigo monotelista. Nadie, vamos, entonces una pregunta libre entonces, ya que no hay los amigos monotelistas, parece que no está. Una pregunta de parte de la audiencia para terminar ya, para ir cerrando este programa, a ver, lance la pregunta por favor. Ok, aquí hay una pregunta de fe, hermano Julio, aquí hay una pregunta de fe, no sé cómo se llama, dice ecológicamente, ¿cómo ecológicamente? A ver, formule su pregunta. A ver, ecológicamente, no sé, ¿qué tiene que ver la ecología con esto? A ver, vamos con la siguiente pregunta. A ver, un momentito, vamos a ver la pregunta. Yo creo, hermano Jaime, que sí, que, bueno, de pronto ecológicamente se equivocó, debe ser teológicamente. Teológicamente en la eternidad habrán dos voluntades, es lo que está preguntando el hermano o el amigo. Bueno, ¿podemos responderla? Yo creo que sí. Pues usted me dirá. Sí, adelante, respóndala. Dice, sí, teológicamente, sí, respóndale, si hay dos voluntades. Mire, hermano, mire, no se les olvide lo que les he dicho, tengan mucho presente las cosas que voy diciendo, porque como les digo, se dicen cosas y como se dicen a veces también tan rápido en la respuesta, a veces no se logra asimilar todo y por eso estos videos los tenemos que repetir. Mire, cuando Dios se manifestó en carne como un verdadero hombre, esa encarnación es permanente, no temporal, es decir, no se va a acabar. La manifestación de Dios en carne como un verdadero hombre, Dios la tomó para nunca más separarse de ella, porque además es necesaria para nuestro plan de salvación. Porque si no hay postrer Adán, tampoco hay Nueva Jerusalén, y tampoco hay un verdadero rey sobre los hombres. Porque el primer Adán fue hecho para que gobernara sobre los hombres, pero por causa del pecado no lo pudo hacer. Pero Cristo Jesús es el postrer Adán que recupera todo y va a ejercer como rey verdadero sobre los hombres por toda la eternidad, porque además se prometió que un hijo de David reinaría para siempre. Entonces, si la manifestación de Dios en carne como un hombre verdadero, ¿cierto?, implicó que Él sea humano en todos los sentidos, eso quiere decir que Él todavía, en este momento que está glorificado, Él tiene una voluntad humana real, pero una voluntad humana todavía mucho más poderosa en el sentido de que se rinde todavía más a Dios. Mire, ¿se acuerdan ustedes de Apocalipsis capítulo número 1? En Apocalipsis capítulo número 1 Jesucristo ya está glorificado. Y está diciéndole a Juan lo que está en Apocalipsis. ¿Y sabe qué dice ahí cómo empieza el libro del Apocalipsis? Empieza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Pero ya está glorificado. Pero aún necesita recibir revelación en su condición de hombre. Porque como hombre glorificado no lo sabe todo. Porque ese es un atributo solamente de Dios en su condición de Padre, saberlo todo. ¿Sí? Entonces, aunque es un hombre glorioso, aún tiene limitaciones. Porque la condición de hijo no es lo mismo que la condición de padre. Porque la condición de hijo es ilimitada, es omnipresente, eterna, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Pero en la condición de hombre está limitado, así sea glorioso. Por eso en su condición de hombre es que él va a tomar la silla, el trono de David, sobre todos los santos en la Nueva Jerusalén. Y allá lo vamos a poder ver sometido o limitado al espacio. Ya el problema ya no habrá problema de tiempo porque va a ser la eternidad, ¿cierto? Pero sí está sometido a un cuerpo que lo limita. Y entonces si está sometido a un cuerpo que lo limita como el cordero,
Sí, entonces también tiene que tener una voluntad humana que también lo limita como hombre. Eso no tiene ningún problema. ¿Cuál es el problema? ¿No es que Dios se manifestó en carne? Lean Apocalipsis 22 del 3 al 4. ¿Qué dice Apocalipsis 22 del 3 al 4? Dice, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, en la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos tronos habrán en la Nueva Jerusalén? Un solo trono, que es el trono de Dios y el Cordero. Y sus siervos le servirán a Dios y al Cordero, porque Dios y el Cordero son uno solo, no dos. Dice, y verán su rostro. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si se está viendo el rostro de Dios en el Cordero, ¿eso quiere decir que Dios en el Cordero es ilimitado como en su condición de Padre? No, porque ahí tiene un cuerpo glorioso que lo está limitando. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos entender que Dios se manifestó en carne y que esa manifestación en carne implica que Él tiene una vida humana perfecta ahora como el postrer Adán? ¿Sí? El gran problema de la humanidad es que la humanidad no ha querido entender que Dios se manifestó en carne como un hombre de verdad para salvarnos. Entonces la gente no puede creer eso, no lo puede creer. Es la obra del mismo maligno que no quiere que la gente entienda el misterio de la piedad. ¿Sí? Por un lado, unos están negando que fue Dios mismo el que vino a salvar, como los trinitarios que dicen que fue un Dios Hijo, no el Dios Padre, como otro tipo de gente que dice que fue un hombre que no era Dios en ninguna circunstancia, pero por otro lado, otra gente negando que Dios mismo se manifestó como un hombre como nosotros para ser el postrer Adán, el hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, y que si él recibió o recuperó la herencia del Padre, nosotros somos coherederos con él. ¿Sí? Si Jesucristo no fuera el postrer Adán, entonces nosotros no podemos coheredar nada. Nada podemos coheredar. Porque nosotros, por ser hombres y por tener un hermano mayor, un primogénito entre muchos hermanos, un semejante a nosotros, es que tenemos derecho a la herencia. Porque alguien que se identifica biológicamente con nosotros y espiritualmente con nosotros, logró recuperar lo que el hombre perdió y ahora por eso nosotros podemos recuperar la herencia. ¿Sí? Pero si ese que vino no es un hombre real, entonces nosotros no tenemos derecho a nada, porque no somos parecidos a él. Por eso yo le he dicho a los trinitarios, el Dios Hijo, que no tiene hermanos, no puede redimir, porque el Dios Hijo es único en su especie. Lo repiten los trinitarios una y otra vez. El Dios Hijo es único en su especie. Entonces ese Dios Hijo no tiene más hermanos dioses hijos. No hay más dioses hijos que sean hermanos de él. Pero el Hijo de Dios es el varón perfecto. Y por ser el varón perfecto, un hombre de verdad, entonces él puede recibir la herencia que perdió el primer Adán y ahora nosotros coheredamos con él. Y justamente no se les olvide algo que les voy a decir porque ya estamos cerrando, pero no se les olvide esto. La palabra Adán, la palabra hebrea Adán, significa hombre. Hombre, no se les olvide. ¿Qué significa Adán? Hombre. Entonces decir, y fue a Adán, ¿cierto? Un ser viviente, hombre. Primer Adán, primer hombre. Postrer Adán, postrer hombre. Si Jesús es el postrer Adán, entonces Él es el postrer hombre. ¿Y qué tiene un hombre? Tiene un cuerpo humano y un espíritu humano, aún en su estado glorificado. Y tiene una voluntad humana, y tiene una mente humana, y tiene un intelecto humano, aún glorificado. ¿Sí? Entonces, no se les olvide eso. Porque si ustedes no entienden eso, no van a entender entonces la palabra de Dios. Pero lo más grave de todo es, aquí lo que yo veo grave es negar el plan de salvación, negar todo lo que la Escritura enseñó, todo lo que la Escritura enseña. Entonces, si nosotros nos vamos a poner con eso, entonces la Biblia no sirve para nada, cerremos la Biblia, cerremos las iglesias y acabemos con todo, porque entonces, ¿qué evangelio estamos predicando? Si el que vino no fue un hombre real, entonces ese no nos podía salvar, no se puede identificar con nosotros, no se puede compadecer de nosotros. Entonces las tentaciones fueron mentira. Entonces cuando dijo no se haga mi voluntad sino la tuya, y estaba hablando de una voluntad humana, entonces eso también es mentira. Entonces la Biblia no sirve, hermanos. Entonces cerremos la Biblia, cerremos las iglesias, no prediquemos más y dejemos de predicar la palabra de Dios, porque ¿para qué? ¿Para qué? Si el que vino no era un hombre real, con todo lo que implica ser hombre, entonces no hay salvación para nosotros, ¿sí? Entonces tampoco hay resurrección de los muertos, porque el que resucitó no fue un hombre. Entonces, ¿qué esperanza de resurrección tenemos nosotros?
Entonces no tenemos nada que ver. O sea, aquí no hay nada que hacer, mejor dicho. Cerremos las iglesias y acabemos con todo, mejor dicho. Pero como lo que dice la Biblia sí es verdad, entonces afiancémonos del poder de Dios y prediquemos esta palabra, ¿sí? Y enfrentémonos contra toda herejía que quiere perturbar el conocimiento de la verdad de Dios. Es que esto, vuelvo y repito, esto no es un asunto que varias versiones de la unicidad, no señores, esto no es eso. Estos son ataques frontales contra el plan de salvación, ¿sí? Contra el misterio de la piedad. Son doctrinas que se hacen pasar por unicidad sin serlo, ¿sí? Eso no es unicidad, eso la carne divina no es ninguna unicidad. Eso la herejía del apolinarismo que diga que Jesús tuviera un espíritu humano, eso no es ninguna unicidad, nada de eso. El monotelismo que dice que no hubo una naturaleza humana, eso no es unicidad, ¿sí? Y el monotelismo que niega la voluntad humana, eso no es ninguna unicidad. Eso son doctrinas que están perturbando el entendimiento de la gente. Y entonces, claro, cuando un daño está hecho, es difícil reparar los daños, porque es más fácil destruir. Pero yo sé que aquí hay gente, y yo los exhorto, porque hay gente inteligente aquí que ama la palabra de Dios, que de verdad ama la palabra de Dios, que sabe lo que es la palabra de Dios. Entonces, a esa gente yo la invito, que se una, ¿cierto? Que se una realmente al estudio serio de la palabra de Dios y abrir sus oídos a la enseñanza, a la predicación de la palabra, y cuidado con estar prestando por ahí atención a falsos maestros y a falsas enseñanzas que pervierten el camino de la fe para que la gente no pueda entender el mensaje de Dios. Esto es mucho más que simplemente ganar un debate, lo que hemos dicho. Esto es una guerra de la verdad contra el espíritu de error. Es una guerra de la predicación de la palabra de Dios contra el espíritu del anticristo. Eso es lo que es. Entonces, vistámonos de la armadura de Dios para vencer toda obra de tinieblas. Y no permitamos que algo que no es la verdad que nosotros hemos predicado todo el tiempo, la verdad de la unicidad de Dios, el misterio de la piedad, quiera tomar el lugar de lo que es la verdadera doctrina. Tengamos mucho cuidado en el nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, hermano Julio. A ver, la última pregunta, hermano Julio, ya porque dijimos 3 preguntas. Acá hay una pregunta, ya que no se presentó ningún amigo monotelista, vamos a tomar esta pregunta de imparcial. Dice, a ver, imparcial, dice, Jesús, siendo un auténtico hombre, oraba a sí mismo, siendo él también el Espíritu Eterno, el Padre. Eso está preguntando imparcial. Dice, Jesús, siendo un auténtico hombre, oraba a sí mismo, siendo él también el Espíritu Eterno, el Padre. Adelante, hermano Julio. Algo breve pero conciso. Sí, vamos a responderlo así, que Jesús, como Dios se manifestó en carne como un hombre verdadero, y como un hombre verdadero podía orar. Pero Dios, en su condición de Padre, recibe las oraciones y las contesta. Entonces es el mismo sujeto el que ora y es el mismo sujeto el que responde, pero en 2 condiciones distintas. Eso es. Entonces, ¿se oraba a sí mismo? Sí, pero hay que entender que si oraba a sí mismo, oraba en su condición de hijo y respondía en su condición de padre. No las tonterías que dice la gente cuando hace caricaturas de la unicidad, que dicen que como hijo se oraba a sí mismo como hijo, o que como padre se oraba, o que oraba como padre. No, porque nosotros no decimos que oraba como padre, porque nosotros creemos que Dios se manifestó en carne. Entonces, escuchen esto, nunca decimos que él oraba como padre y respondía como hijo, porque como hijo no puede responder las oraciones. Como hijo lo que puede hacer es orar, ¿sí? Como dice el Salmo 65, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Entonces, como hijo oraba y como el padre contesta, porque Dios se manifestó en carne. El que no puede entender las oraciones de Cristo pensando que se está hablando de 2 sujetos es alguien que nunca entendió lo que nosotros explicamos, que Dios se manifestó en carne. Hay gente que le parece imposible que Dios haya podido manifestarse en carne y que en su condición de hombre orara sin ser otra persona distinta y diferente, y que como en su condición de Dios recibiera las oraciones. Se ríen, se burlan. Oh, ¿qué están diciendo? Que el Padre se oró a sí mismo como Padre, etcétera. Se burlan, se ríen. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se burlan? Porque no han podido entender que Dios se manifestó en carne como el varón perfecto. El Evangelio, la verdad, siempre va a ser una burla para los que no quieren creer. Pero para nosotros, los que amamos la palabra de Dios, siempre el Evangelio va a ser una grande bendición.
¿sí? Pueden llamarnos como quieran llamarnos y pueden hacer burla de nosotros lo que quieran ustedes, ¿cierto? Pero nosotros vamos a seguir predicando firmemente la palabra de Dios, porque este es el evangelio que la gente necesita conocer para ser salva. Ninguna caricatura del plan de salvación puede salvar a la gente. Ninguna caricatura del plan de salvación, como la Trinidad, como el dualismo, como que se envió a un arcángel, a un ángel, ninguna caricatura de esas va a poder jamás reemplazar la verdad que la Escritura dice, que Dios mismo se manifestó en carne. Y por el otro lado, ninguna caricatura como el apolinarismo, que niega que Jesús tuviera un espíritu humano, o como la carne divina, el docetismo, que niega que Jesús tuviera un cuerpo humano, jamás van a poder reemplazar esta verdad. Ninguna caricatura como el patripacianismo, que acusa a Dios de pecado y lo pone a morir, cometiendo blasfemias, ¿sí? Jamás va a poder reemplazar el evangelio que la palabra de Dios enseña, que Dios se manifestó en carne como un hombre verdadero para salvarnos. Entonces, esa pregunta que hace aquí el hermano es buena y nos ayuda a nosotros a entender que nosotros cada día debemos amar más esta verdad y seguir creciendo. Y como les dije, en mí ustedes encuentran a un amigo, a alguien que está empeñado, que le duele lo que está pasando, que me duele mucho que tanta contaminación se hubiera presentado como unicidad, que tanta contaminación hubiera venido a hacer tanto daño durante tanto tiempo y que hubiera gente creyendo semejantes cosas. Pero nosotros estamos dispuestos a seguir en la buena batalla de la fe. Dios les bendiga. Ok, bueno, Dios le bendiga. Ya estamos llegando a la parte final. Gracias por su respuesta. Esperemos que hayan sido contestadas todas sus preguntas, las inquietudes. Obviamente, no es lo mismo, pues, en una hora y media hacer tantas preguntas. Yo sé que hay muchas dudas. Dios mediante, pues, se continuará con estos programas. El hermano Julio seguirá compartiendo seguramente en esta red social. Y espero que en esta noche se hayan aclarado algunas dudas. Salvo para terminar, algo que tocó Imparcial, este texto, ¿no? Cuando él dice en Juan 8:40, es un texto que sí, también lo había meditado hace tiempo, pero Jesús dice, no, pero ahora procuráis matarme a mí, dice, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Dice, no, hombre, que os he hablado la verdad. Entonces, miren, para toda la audiencia aquí, no estamos atacando, no estamos mencionando nombres de alguien. Lo que atacamos son las doctrinas. Y entendamos una cosa, que atacar doctrinas no es atacar a las personas. O sea, cada quien puede tener su punto doctrinal y puede ser atacado porque la doctrina siempre ha sido atacada, ¿no? Pero en este caso, pues, entendamos que aquí, durante todo el año, no hemos dicho ningún nombre de alguien para que se sienta aludido. Entendemos el respeto, entendemos que esto es una enseñanza y pues que esto nos sirva de edificación. De repente no nos gusta porque choca con nuestra doctrina, bueno, aceptémoslas, confrontemos doctrinas, pero no caigamos en la provocación del ataque y más aún entre unicitarios. Bueno, creo que alguien ha subido acá, Imparcial. Bueno, unas pequeñas palabras porque ya vamos a cerrar Imparcial, también tengo que retirarme, hermano Julio también. Adelante, un minuto de palabras Imparcial para cerrar ya el programa ya. Muchas gracias por su amabilidad. De ver que me siento muy feliz por la entrada del hermano Julio César Clavijo al área de TikTok, ya que él me parece un unicitario muy bien formado. Y como siempre he dicho desde el principio, en nuestras iglesias y en nuestro foro se ha enfatizado tanto la deidad y la divinidad del Mesías, y no tenemos problema con ello, pero no se le ha hecho justicia al hablar de su otro aspecto, el humano. Y como dijo el hermano Julio César Clavijo, como casi no se ha enseñado acerca del tema del hijo, de la importancia del hijo, por eso es que hemos caído en esos errores cristológicos. Pero de veras que me siento muy alegre. Esperemos que el hermano Julio César Clavijo siga enseñando acerca del tema, que se extienda porque hace mucha falta. Que Dios me le bendiga mucho. Listo. Bueno, muchas gracias, Imparcial. Muchas gracias a todos los oyentes. Y palabras finales, hermano Julio, palabras finales, pues un minuto para despedirnos. Y pues adelante, hermano Julio, a la audiencia que le he escuchado esta noche. Gracias, hermano Jaime, por su invitación, por ayudarme con esas preguntas tan interesantes para ayudar a aclarar puntos.
Gracias también al hermano imparcial que acaba de subir, no sé su nombre, pues le menciono por el nick que tiene. Usted ha dicho una verdad muy grande. Por causa de no haber enseñado el tema de la antropología bíblica, por eso se están presentando tantos vacíos, ¿sí? Por eso se están presentando tantos vacíos y la gente no entiende qué significa que Dios se manifestó en carne. Por eso hay un reto mayor cada vez. Nosotros como maestros de la palabra tenemos que esforzarnos en fortalecer áreas donde quizás no hemos estado tan permanentemente estudiando, y por eso yo también animo a otros maestros de la palabra de Dios que también están aquí preocupados por este asunto, a fortalecerse en este tema de la verdadera humanidad de Cristo, para que nosotros podamos pelear la buena batalla de la fe y podamos dar respuestas a un mundo necesitado. Los exhorto a todos los hermanos a que sigamos profundizando en el tema de la verdadera humanidad de Jesús, porque en la medida que vamos hablando la palabra de Dios va abriendo el entendimiento a los que son de Dios. Siempre habrá burladores. Siempre la palabra de Dios va a tener oposición, va a experimentar oposición. Siempre los predicadores de la palabra vamos a experimentar oposición. Eso no es nuevo, eso siempre ha sido. Pero también sabemos nosotros que cada vez que nosotros abrimos la boca y predicamos la palabra, también habrá gente que va a empezar a entender la palabra de Dios. Y yo creo que Dios va a hacer grandes cosas en medio de este pueblo que está aquí y que se congrega aquí por medio de esta red social, ¿sí? Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas. Va a ayudar a traer luz, va a ayudar a traer fortaleza a las personas para que puedan entender mucho mejor esta gran verdad, que es la más grandiosa que el hombre pudo haber recibido alguna vez. Y es que Dios mismo, y no otro, sino el propio Dios, el único Dios, eterno y maravilloso, Él vino y tomó la condición de nosotros para redimirnos, para llevarnos a una salvación tan grande, que nosotros debemos amar y anhelar con todo nuestro corazón siempre, ¿sí? Por eso nosotros aquí no estamos hablando para perder el tiempo, para ganar debates, para salir aquí a charlar un rato a ver cómo entretenemos a la gente. No, señores, no. Aquí nosotros estamos hablando con toda seriedad, porque sabemos que lo que hablamos o es para vida o es para muerte. Pero nosotros estamos seguros que hemos hablado vida en esta noche y que la gente puede llegar a entender la palabra de Dios y muchos van a ser salvos. Pongan atención y verán lo que nosotros vamos a comenzar a ver cuando nosotros prediquemos la palabra de Dios como tiene que ser predicada, con toda verdad, conforme a la palabra de Dios, y no por pedazos, y no quitándole, y no añadiéndole, y no mostrando cosas diferentes a lo que la Escritura enseña. Entonces, el misterio de la piedad es que hay un solo Dios, el Padre, que se manifestó en carne como el Hijo, el varón perfecto, para que nosotros también seamos hijos de Dios. ¿Sí? Qué mensaje tan glorioso, y no tiene comparación con nada. No se compara con nada. Desde que yo entendí este mensaje, yo dije, yo voy a amar esta doctrina y la voy a enseñar y la voy a defender donde sea. Así me cueste la vida, pero lo voy a hacer. Entonces, cada uno de nosotros debe hacer exactamente lo mismo, porque Dios siempre tendrá en cuenta a los que predican la palabra con amor y verdad. Y nosotros tenemos la esperanza de la salvación. Por eso dice la Escritura, no teman a los que matan el cuerpo, pero el alma no puedes matar. ¿Sí? Al fin y al cabo, ¿qué es lo máximo que puede hacer el enemigo contra nosotros? Matar el cuerpo, ¿sí? Y listo. Pero tenemos la esperanza de la resurrección. Entonces, gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos para adelante. Seguimos en esta lucha. La iglesia ha sido perseguida toda la vida ha sido perseguida. Pero toda la vida siempre ha habido gente valiente que predica la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Gloria al nombre de Jesús. Así me despido. Amén.